Bien, dentro del tema de circunferencia 2, jóvenes, se ve algunas propiedades importantes, como es el ángulo central, el ángulo inscrito, como es el ángulo interior. Tenemos ahí, en el ángulo central pueden darse cuenta, como su nombre dice, del centro, parte del centro, ¿no? El vértice de este ángulo va a ser congruente con el arco, mira. Fíjense que el arco AB es congruente con el ángulo AOB, son iguales, ¿correcto? Luego, el ángulo inscrito, nos damos cuenta que es el doble. Si esto es X, el arco que subtiende va a ser el doble. El ángulo interior, tenemos ahí una propiedad muy conocida que vamos a ver a continuación. Y luego tenemos que en toda circunferencia se cumple ello, ¿no? Que si el arco es congruente con este arco, entonces quiere decir que también la cuerda van a ser congruentes. La cuerda AB será igual a la cuerda BC. Cuando T es punto de tangencia, se cumple esta propiedad, miren, que X va a ser igual a la Y. Solo se cumple esto cuando T es punto de tangencia. ¿Ya? Que el ángulo semi-inscrito Y va a ser igual al ángulo inscrito X. Luego también aquí tenemos unas propiedades importantes. Cuando son tangentes en estos puntos, X más Y es 180 grados. Bien, vamos a ver lo demás también en los ejercicios. Bien, el ángulo central ya hemos visto, el ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito y el ángulo ex-inscrito, ¿no? Bien, vamos a ver también el ángulo ex-inscrito. Bien, diferenciar por favor en lo que es el ángulo semi-inscrito y el ángulo ex-inscrito. Bien, continuamos. Bueno, rápidamente observamos aquí y nos damos cuenta que todo suma 360 grados, ¿verdad? Más que nada, esto es una aplicación directo, ¿no? El arco total de la circunferencia nos da 360 grados, el arco total, y al sumar obtenemos 360 grados. Y de ahí obtenemos que 6x es igual a 180 grados. Donde el x nos va a dar, en este caso, 30, ¿verdad? Está inmediato eso. Bien, la siguiente pregunta, jóvenes, nos dice del gráfico calcular x, ¿no? Como vemos es un ángulo central. A o B es su ángulo central. Como A o B es su ángulo central y el arco AB es 2x menos 70, por propiedad sabemos que son iguales, son congruentes. Por teoría serán iguales, pues el ángulo AOB es central. Y luego, al igualar, se obtiene que X es 70 grados. ¿Correcto? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, jóvenes, una aplicación del ángulo inscrito. ¿Ya? Observa que el ángulo APB es inscrito, ¿no? Es inscrito. Y el arco AB es 132. Fíjate que el arco AB es el arco que subtiende al ángulo APB. Profesor, ¿y qué tiene que ver que subtiende? Quiere decir que si esto es el ángulo beta y este es alfa, quiere decir que alfa va a ser igual a la mitad de beta. Se cumple esa propiedad. Muy bien. Por lo tanto, entonces, alfa va a ser igual a x más 28 y beta va a ser igual a 132. Repito, alfa reemplazas por x más 28 y el beta reemplazas por 132. Y ahora tenemos que trabajar aquí. Sería 66, ¿verdad? Dividiendo esto nos da 66 y sería 66 menos 28. Y eso nos da 38 grados. Entonces hay que reconocer bien las propiedades y aplicarlas. Bien, continuamos. Aquí podemos usar 105, reconocemos que es un ángulo interior, miren, es un ángulo interno. Es un ángulo interior a la circunferencia. Y según la propiedad que tenemos, nos dice que ese ángulo interior va a ser igual a beta más phi entre 2. Ahí está. Beta más phi entre 2. Según el dato, el arco BC es 100 grados. El arco AD no sabemos. Entonces tú puedes comparar, ¿no? El ángulo 105, el ángulo interior es como si fuera el alfa, pues mira. Acá también vale alfa porque es opuesto por el vértice. ¿Ya? Perfecto. Entonces, 105 va a ser igual a 100 más x entre 2. Ahí está. 105 va a ser igual a 100 más x entre 2.
el 2 pasa multiplicando al 105 y el x sería 210 menos 100. Correcto. Entonces, hay que usar correctamente las propiedades, hay que tener cuidado con eso. Bien, vamos al siguiente ejercicio. A continuación, aquí tenemos el ángulo X y el ángulo 30 grados. Y nos damos cuenta, ¿ya? Nos damos cuenta, aquí podemos colocar el punto F, que el arco AF subtiende a X. Y cuando un arco subtiende a un ángulo, es el doble, pues, ¿no? Si esto es X, la cuerda, perdón, el arco AF será el doble de X. Igual aquí, ¿no? Si este es 30 grados, el arco FB será el doble, ¿no? 60 grados. Correcto. Entonces, el doble de X, 2X, el doble de 30, 60. Ahora, fíjate que AB es diámetro. ¿Qué ocurre, profesor, que es diámetro? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, jóvenes. ¿Ya? Lo que ocurre es lo siguiente. Como AB es diámetro, se cumple que 2X más 60 es 180 grados. Profesor, ¿por qué? Lo que pasa que acuérdate que la cuerda mayor se le llama diámetro. Acuérdate que en una circunferencia a la cuerda mayor se le llama diámetro. Y el diámetro divide la circunferencia 180 para este lado y 180 para este lado. Bien, entonces, luego de ello ya podemos trabajar aquí, ¿no? Entonces, X se puede calcular aquí, donde sería 60 grados. Muy bien. Vamos a... Bien. Aquí tenemos, jóvenes, el ángulo exterior. Mira, 30 grados es exterior a la circunferencia. Y tenemos ahí una secante, la secante PB y la secante PA. Tenemos que usar aquí una propiedad muy importante, ¿ya? Donde nos dice que si esto es alfa y esto es beta y esto es phi, este ángulo alfa va a ser igual a beta menos phi sobre 2. Mira, ahí está. Beta menos phi sobre 2. Ahí tienes tú, entonces, profesor, pero ¿de dónde sale que el arco AB es 4X? Del dato, mira, tenemos que leer el dato. Esto significa arco AB es 4X. Esto significa arco CD es 2X. Y ahora nos toca reemplazar. Como nos damos cuenta, jóvenes, son aplicaciones directas en este momento. Y ahí sería 4X menos 2X, 2X. Y ahí nos daría que X es 30 grados, ¿no? Una aplicación directa en este momento que estamos observando. Bien,